Quiroz, vamos a grabar Ya, con ya, ya. permiso de todos. Sí, ya lo vi que lo estabas colocando, Dalia. Bueno, queremos presentar por aquí a nuestra querida Janet Quiroz, quien es ingeniero en sistemas, máster en neuromanager y desarrollo de talento humano en las organizaciones, con formaciones en liderazgo con agilismo, neurocoach y por supuesto miembro activo de nuestro capítulo ICF Venezuela. Así que bienvenida y queda con ustedes con este tema fabuloso de Neurolíder Coach, fomentando la confianza y el crecimiento a través de la escucha activa. Buenos días, muchísimas gracias, Milva. Muchísimas gracias a todos los presentes, tanto de parte de ICF Capítulo Venezuela, al cual orgullosamente pertenezco, y pues a todos los asistentes, un agradecimiento especial por tomarse este tiempo para crecer un poquito más, para incorporar cositas a nuestra caja de herramientas, que es fabuloso. Yo le agregaría, querida Milva, que dijiste que el lema de esta Semana Internacional del Coaching es inspirar, transformar y prosperar. Y yo le agregaría que definitivamente con este espacio estamos fomentando el lugar preciso para que la magia suceda, para que las cosas se hagan y que sigamos en ese crecimiento y en esa transformación continua, ¿no? Agradecida de que estos espacios nos permitan interactuar y definitivamente consolidar ese aprendizaje, porque yo digo, cuando uno comparte las cosas, muchas o pocas que sabemos, pues realmente el aprendizaje se consolida, ¿no? Porque es un tema como bidireccional de compartir. Y bueno, para mí es, como dije, un placer poder presentarles este tema que me apasiona y es como un neurolíder coach fomenta la confianza y el crecimiento a través de esa escucha activa, que pues que quienes estamos aquí, hay un gran número de coaches y sabemos que esa es una habilidad fundamental. Y como esa escucha activa y como coaches nos encanta hacer preguntas, a mí me gustaría iniciar con esta. ¿Qué significa para ti sentirte verdaderamente escuchado? Y bueno, y vamos a plantearlas un poquito en lo que es el entorno profesional. Y me gustaría que compartieran en el chat esa emoción, ese sentimiento en una palabra o en una frase, cómo nos hace sentir el sentirnos escuchados. Me gustaría leer algunos comentarios por aquí. Ajá, me dice, me siento amada, respetada, validada. Sí, y definitivamente atendida, agradecida de que hay alguien presente para mí, feliz. Definitivamente eso es lo que sentimos cuando realmente nos escuchan. Porque el acto de oír, pues todos los hacemos involuntariamente. Estamos en un lugar, oímos mucho ruido, oímos entorno, es un acto involuntario, eso lo hacemos con nuestros oídos, ahí no ponemos ninguna capacidad atencional. ¿Cuándo escuchamos? Cuando realmente estamos atentos, cuando realmente estamos percibiendo no solo esas palabras que me dice el otro, sino ese tono de voz, esa pausa, ese lenguaje corporal, esa cadencia al hablar. Entonces, por ese mismo acto de escuchar es que nosotros, aquí, a quienes nos escuchan, nos sentimos de esa manera. Realmente entendemos, porque bien sea porque luego los que estamos escuchando, los que estamos, en este caso, ustedes, parafraseamos, hacemos preguntas que conectan al otro con esa reflexión, con esa introspección, con ese ir más allá. Entonces ya comienza nuestro cerebro maravilloso, y por eso hablo de Neurolíder Coach, a activarse en unas zonas que nos hacen sentir bien. Se comienza a generar dopamina, se comienza a generar oxitocina, se comienza a generar una serie de neurotransmisores que me dicen, estoy siendo entendido, estoy siendo valorado,
lo que estoy diciendo resulta importante para el otro. Entonces, es fundamental para nosotros como neurolíder coaches escuchar. ¿Y qué es un neurolíder coach? Es esa persona que lidera equipos de personas. Para mí es fundamental recalcar, y se me olvidó ponerlo en la lámina en mayúscula, es liderar personas. Cuando nosotros entendemos que lideramos personas, entendemos que lideramos corazones y lideramos emociones y liderazgo necesidades. Tenemos en cuenta perspectivas, tenemos en cuenta expectativas, y entonces ese liderazgo, al ser neuro, pues aplica esos conocimientos de neurociencia, es decir, sabemos desde dónde podemos activar no solo nuestras zonas cerebrales, sino las zonas cerebrales de quienes nos escuchan, de quienes son parte de nuestro equipo. Por supuesto, es una persona formada en coaching que tiene desarrollada esa escucha activa que parte de esa comunicación efectiva. Y lo que decía cuando completaba un poquito la frase que me encantó que compartió Milva como eslogan de esta semana del coaching, definitivamente creamos el ambiente idóneo para que las cosas sucedan. A mí me gusta decir, y a veces me dicen, ay, pero es un poquito cursi. Yo digo, no, pues para que las cosas sucedan y la magia cede. Precisamente es fundamental esa escucha activa, es fundamental hacer esa distinción entre que no solo es oigo cosas, sino que soy parte de esta conversación y entiendo cada una de la información allí presente. Entonces, como neurolíder coaches, es súper importante entender cómo funciona nuestro cerebro, porque cuando entiendo cómo funciona el mío, pues casi de la misma manera funciona el de los demás, ¿no? Entonces, partiendo de que es primordial saber cómo funcionamos, es importantísimo identificar qué le gusta a nuestro cerebro, a esta máquina maravillosa que no solo procesa esos pensamientos analíticos, no solo pues va formando ese sistema de creencias que los coaches también manejamos bastante bien, sino que digamos, trabaja esas emociones, permite que se activen ciertas zonas cerebrales que me permiten no reaccionar, que me permiten responder, que me permiten pausar ante un estímulo para dar una respuesta que me acerque a mis objetivos, ¿no? Y entonces a este señor maravilloso le gustan, uno, las novedades agradables, dos, tener la sensación de control. Sí, señor, nos gusta saber que tenemos control. Aunque sea, esto no quiere decir que vamos a controlar el entorno o lo que no está en nuestra zona de control, pero sí sentir que, que parte de nosotros controlar esa respuesta, que parte de nosotros controlar o digamos transitar de manera consciente ese camino para lograr nuestros objetivos. Obviamente le encanta sentirse admirado, reconocido y valorado. Y fíjense que estas tres palabras me las pusieron mucho de ustedes, las escribieron mucho de ustedes en el chat. Por eso es que la escucha activa es tan importante, porque cuando no se escuchan, nos sentimos de esta manera. Y eso le encanta a este señor, porque dice, ajá, ahora soy competente, ajá, soy colaborador, ajá, me encanta ayudar a otros, ¿ok? Le gusta, por supuesto, y es parte de esto que hablaba de tener la sensación de control, esa seguridad y esa certeza, pero no le gusta de ninguna manera la incongruencia y la amenaza. Cuando activamos nuestro cerebro desde allí, generalmente se comienzan a segregar neurotransmisores o aumentar neurotransmisores como el cortisol y disminuyen niveles de dopamina, adrenalina, que son estos otros neurotransmisores y muchos más. Traigo, digamos, los que más conocemos, que son los que nos impulsan a la acción. Entonces, desde la amenaza,
definitivamente quitamos espacio o quitamos poder a esta zona prefrontal, que es la que se encarga de esas funciones ejecutivas, de ese análisis, de ese racionamiento, y dejamos protagonismo a esa parte emocional que no necesariamente nos ayuda a responder, siempre está dispuesto a reaccionar de una manera impulsiva. Entonces, es súper importante tener claro cómo funciona para saber cómo puedo activarlo para precisamente generar esa conexión. Nuestro cerebro es un órgano social. Es por eso que si se fijan, les decía, les gusta sentirse admirado, les gusta colaborar, les gusta sentirse competente, porque cada una de esas características me permiten relacionarme de mejor manera, permiten que haya esa conexión social. ¿Y cómo hacemos esa conexión social? O cómo la escucha activa forma parte fundamental de esto. Y es que nos conectamos a través de la empatía. Activamos esas neuronas espejo que no solo nos llevan a conectarnos con el otro o como siempre escuchamos, a ponernos en el zapato del otro cuando escuchamos. No, va un poco más allá. Nos lleva a sentir lo que el otro siente e incluso a copiar gestos que el otro nos proyecta. Es por eso que cuando nosotros realmente estamos escuchando activamente, generamos y fomentamos la empatía, que incluso hasta gestos corporales comenzamos a hacer igual que el interlocutor que tenemos enfrente. Entonces, es fundamental saber que esa conexión parte de escuchar al otro, parte de validar esas emociones, parte de entender este mensaje. Y eso forma parte, por supuesto, de esa comunicación efectiva. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos comunicamos, pero no necesariamente el mensaje que llega al otro es el que yo quiero transmitir? Obviamente no vamos a poner toda la responsabilidad a quien escucha. Puede pasar que en realidad mi comunicación no está siendo asertiva, por ejemplo, ¿ok? Pero en muchos casos, no, como escuchas, nos perdemos el poder del mensaje porque mientras el otro está hablando, nosotros vamos construyendo la respuesta en nuestra cabeza, por ejemplo, y no estamos escuchando efectivamente, activamente y empáticamente lo que el otro quiere decir. Entonces, en una comunicación efectiva, la escucha es ese primer gran paso para que ese espacio seguro se dé y las personas comiencen a transmitir eso que quieren transmitir. ¿Ok? Y por supuesto, es parte de reducir la incertidumbre. Cuando nosotros escuchamos activamente, cuando realmente estamos conscientes y presentes, y no solamente, como les decía al principio, ese arte maravilloso de escuchar, no solo hacemos, prestamos atención a las palabras, sino a los gestos, a la cara, al semblante, al tono de voz, incluso a las pausas. O sea, hay mucha gente que me dice, sí, pero cuando hay silencio no hay comunicación. Y yo digo, no necesariamente, porque precisamente en esos momentos de silencio podemos percibir otros elementos de la comunicación, ¿no? Entonces, reduce la incertidumbre porque nos ayuda a clarificar el mensaje. Cuando nosotros escuchamos activamente y estamos abiertos a preguntar, nosotros evitamos suposiciones, aclaramos. En el momento que la escucha activa y parafraseo, yo hago entender al otro o le doy elementos al otro que me diga si el mensaje lo estoy entendiendo como es o no. Entonces, ayudamos a que ese mensaje sea claro. ¿Cuántas veces, y aquí también me gustaría que pusiera, que escribieran en el chat, cuántas veces
hemos estado en una conversación de trabajo o a nivel personal y nos vamos con la idea de que ese mensaje no llegó, pero que no tuvimos la oportunidad de aclararlo o de clarificarlo, porque de una u otra manera vimos al interlocutor con quien estábamos conversando, vimos incluso su lenguaje corporal, que quedaba así como cuando uno dice, bueno, sí, no estoy entendiendo mucho, pero ¿cuántos no nos vamos con esa sensación de que no llegó? Pero allí lo más importante es que de estar presente una escucha activa, de estar presente ese parafraseo, de estar presente esas preguntas poderosas, lo más seguro es que ese mensaje pudiera quedar completamente claro. Y los leo por aquí. A ver, a ver, a ver. Escuchamos lo que nos dicen con las palabras. Me siento frustrada, es incertidumbre. Sí, definitivamente, muchas veces. Y no hay nada productivo. A mí siempre me gusta decirlo, no hay nada más productivo que irnos de una conversación sin el mensaje claro. Porque resulta que el objetivo, mire, es bastante complicado. Ese camino a ese logro se vuelve bastante complicado de transitar. Y obviamente, al reducir esa incertidumbre, pues se genera esa confianza y ese compromiso de pertenencia. También cuando les pregunté en el chat, cuando les hice la primera pregunta, muchos nombraron la palabra pertenencia y es definitivamente eso. O sea, yo creo que uno de los beneficios fundamentales de escuchar es precisamente que la persona escuchada se sienta que pertenece no solo a la conversación, sino que pertenece a la situación, que es parte importante de lo que se está hablando. Y obviamente, al no escuchar, y aquí me gusta poner la amenaza de la no escucha, hay una completa desconexión emocional, porque definitivamente el otro no está sintiendo en lo que yo estoy sintiendo, el otro no hay una conexión que nos permita crecer en esa comunicación. No hay una conexión que nos permita validar esas emociones. Y esto es causa principal de los conflictos. Y aquí es primordial. A mí en este punto en particular me gusta citar una frase de Séneca que dice, no tomemos decisiones permanentes con base en emociones temporales. ¿Y cuántos no hemos estado en conflictos precisamente por producto de algún sesgo, algún prejuicio, alguna expectativa no aclarada o incluso alguna emoción no validada? Por ejemplo, esa frustración de no sentirme escuchada. ¿Cuántas veces no vienen conflictos por estos elementos, por estas situaciones? Y yo recuerdo, le comentaba a Milva antes de comenzar el webinar que viví un par de años en Madrid y recuerdo en una formación que estuve y una persona decía, mira, estuve a punto de renunciar en un momento en mi trabajo porque cambiaron mi jefe, vino un jefe nuevo y tenía casi un año y yo no me había podido sentar a hablar con él de precisamente el funcionamiento del equipo, de los retos, de los desafíos de las tareas y estuve a esto de hacerlo. Y resulta que cuando pudo hacer y realmente hubo un espacio seguro de escucha y de conversación, bueno, resulta que hicieron una dupla maravillosa. Entonces, fíjense lo importante de fomentar estos espacios y cómo esa resolución de conflictos definitivamente se logra sí o sí. Hay un espacio para la escucha, porque desde allí parte esa certidumbre que hablábamos y no activamos este señor desde la amenaza, que lo que hace es activarse desde el sistema de adversión a la pérdida. Y nosotros, señores, parte de ese conocimiento que decía que tenemos los neurolíderes coaches, es que el ser humano prefiere, prefiere evitar perder a dejar de ganar. Entonces, qué importante saber que nuestra comunicación debe ser
desde el foco en los beneficios y no desde la amenaza. Y por supuesto, hay una pérdida, al no escuchar, una pérdida de oportunidades. Imagínense lo importante y lo innovador y lo creativo que puede hacer escuchar una idea nueva, una forma nueva de hacer las cosas, una perspectiva diferente. Entonces, ¿por qué decimos que la confianza se fundamenta en la escucha? Precisamente por lo que les decía, creamos ese espacio seguro. Cuando las personas sentimos que estamos en un espacio seguro de hablar, realmente sale esa parte creativa y realmente aportamos ideas, a veces locas, que pensamos en nuestro ser, como digo yo, que son locas, pero nos sentimos en la oportunidad de expresarla y no necesariamente llegan a ser locas, sino que pueden complementar un quehacer y como digo yo, para mí es fundamental en esta creación de espacios seguros, empezamos a hacer del ordinario algo extraordinario. Es increíble cómo cosas que normalmente hacemos podemos probar de manera distinta esa realización. Obviamente lo que les decía, validando las emociones y las perspectivas. Ya lo dije y lo vuelvo a recalcar. Cuando nos sentimos validados y nos sentimos realmente considerados y respetados nuestras opiniones, es que nos empoderamos, es que damos mano de esa autonomía, es que comenzamos a intentar hacer cosas diferentes y es allí para mí el caldo de cultivo de ese mejoramiento continuo. Y obviamente, y aquí quiero hacer una parada especial y también volverles a preguntar, fomentamos la reflexión y la comprensión profunda, pero no solo de quien nos habla. Cuando nosotros, por ejemplo, y quienes en sesiones de coaching, después de una sesión o de una reunión donde hemos estado en ese rol de coach, haciendo preguntas, creando ese rapport y haciendo que la persona realmente conecte consigo y empiece ese proceso de introspección y reflexión. Pero ¿cuántos no salimos de allí llevando ese proceso de reflexión y comprensión profunda nosotros? Incluso entendiendo situaciones que estábamos viviendo y dándole otra perspectiva y otra mirada. Para mí, eso es una de las cosas más poderosas del coaching, que me permite no solo generar ese espacio de reflexión en el otro, sino que me ha pasado que cuando salgo digo, ajá, ¿y por qué tú no estás aplicando eso? Ajá, este problema lo podemos resolver de esta manera o incluso, ah, ya sé cuál pudo haber sido la causa de esta situación. Entonces, para mí es fundamental fomentar este espacio de reflexión y conexión profunda, como les decía. Aquí los leo un poquito, a ver. De la confianza está basada en la escucha, totalmente de acuerdo, perfecto. De allí el dicho, mejor malo conocido y bueno por conocer. Sí, en parte. En este caso, este dicho, yo lo pongo un poquito en tela de juicio porque cuántas oportunidades no nos perdemos creyendo que lo que vamos a conocer es malo. Entonces, eso es también parte de esa escucha activa que nos dice, ajá, escucha activa, mente de principiante. Mente de principiante es mente de curiosidad. Elimino sesgos, elimino prejuicios y realmente fomento esa escucha consciente y presente. Y entonces, bueno, ¿cómo fomentamos el crecimiento? Y ya lo hemos, digamos, ya lo hemos ido vislumbrando digamos, a lo largo de todo el webinar. Y es precisamente que se crea ese espacio de crecimiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo fomentamos ese crecimiento? Es esencial entender las necesidades y aspiraciones del otro. Es importante saber que aunque tengamos un cerebro que funciona de manera similar, lo que me motiva a mí, lo que aspiro yo y lo que necesito yo es diferente
a lo que motiva, a lo que aspira y lo que necesita Milva, lo que necesita Wanda, lo que necesita Francisco, lo que necesita María. Y es por eso que la escucha activa es fundamental. Necesitamos aprender a escuchar lo que necesita, quiere y motiva al otro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y ahora me voy un poquito para la parte personal. A mí me pasa con mis dos hijas, yo tengo dos hijas, y lo que motiva a una no necesariamente motiva a otra. Cuando yo hago un planteamiento que es importante para mí en mi casa, es importante que yo sepa cómo plantearle para que motive a ambas, porque son seres individuales. Lo que es importante para una no necesariamente para la otra. Y aquí traigo un ejemplo más claro y es a una su motivador principal es sentirse aprobada. La aprobación para ella es fundamental, que yo le diga, sí, mi amor, está bien. Por el contrario, a la otra, su motivador principal es la libertad. A ella no le importa tanto que yo le diga que está bien, pero que la deje experimentar ideas nuevas. Por ejemplo, mamá, yo quiero hacer la tarea de esta manera, no como tú me estás diciendo. Para ella eso es fundamental. Entonces, esto es parte de, y por supuesto en un equipo habrá quienes realmente los motive la libertad o los motive la superación. Me he encontrado muchísimas veces personas que lo que más les motiva es que está bien, su trabajo esté de acuerdo a sus capacidades y sus habilidades, pero cuando sienten que hay algo retador y hay algo desafiante y tienen que exponenciar esas habilidades o capacidades, para ellos esa es la semana top de su trabajo, por ejemplo. Entonces es importante por eso saber desde dónde se mueven las personas. El feedback. El feedback es poderoso. Es un momento donde le decimos al otro cuáles son esas oportunidades de mejora, pero sobre todo cómo nos hace sentir lo que hace, cómo impacta positivamente en mi trabajo, en mi momento, todo eso que proporciona. Realmente sirve para validar lo que decía anteriormente, esas emociones, esas expectativas, pero sobre todo para clarificar ese propósito. No saben cuántas veces también me he encontrado a nivel organizacional que hay personas que no saben para qué hacen lo que hacen. El feedback es un espacio y una herramienta súper poderosa precisamente para conectar a las personas con ese para qué. Y ese para qué lo logramos identificar cuando realmente estamos escuchando al otro. Por supuesto, y lo decía también en la parte anterior, esta escucha activa es promotor del empoderamiento y la autonomía. Cuando las personas se sienten en confianza, se sienten validadas, le damos la información clara, le damos la información certera, le damos tiempo, espacio, objetivos, metas claros y propósitos definidos, empoderamos y le damos autonomía a nuestro equipo. Pero para empoderar y dar autonomía, que es esta parte de la delegación, también tengo que saber qué talentos aplican para ciertas cosas y qué para otros. Y esto nos los da la escucha activa. Precisamente esa validación de perfiles, esa validación de talentos, esa validación de habilidades. Y por supuesto, lo que les decía, el entorno de aprendizaje continuo. ¿Y cómo fomentamos ese entorno de aprendizaje continuo? Precisamente entendiendo que la falla, el error y la oportunidad de mejora es lo que nos lleva a un camino de excelencia. También me he encontrado en muchísimos momentos cómo es penalizado esa falla, cómo es penalizada ese error. Incluso me he encontrado personas que dicen, directivos o líderes que dicen, mira, pero es que la puerta de mi oficina está abierta para escuchar. Pero eso sí, antes de que entren, yo les digo, lo que me tengas que decir tiene que ser importante. Entonces yo digo, ajá, bueno, la puerta puede estar abierta, pero realmente ya estás propiciando un espacio
donde no necesariamente las personas se van a sentir libres de comunicar lo que quieren comunicar, ¿ok? Entonces, acá les traigo rapidito herramientas ágiles que yo utilizo para lo que es lograr cada uno de estos elementos dentro de que es el espacio para fomentar ese crecimiento. Y por ejemplo, cuando hablamos de necesidades y aspiraciones, a mí me funciona súper bien utilizar algo que ya, bueno, creo que se los dije ya, que se llaman Moving Motivator Cards, que son 8 motivadores que les permiten a las personas en dinámica grupales decir desde dónde se motivan. Entonces, por ejemplo, les voy a leer aquí una que, bueno, no sé si la ven, a lo mejor como estoy proyectando la presentación, la carta es muy chiquitita, la estoy pasando acá. Por ejemplo, esta es un movie motivator que se llama relaciones, ¿ok? Entonces, hay personas que su motivador principal son las relaciones y dice, en el trabajo tengo buenas relaciones interpersonales con mis compañeros. Es decir, hay personas que más que, por ejemplo, la libertad o el reconocimiento o la aprobación, les interesa estar en un lugar donde la relación sea sana. Obviamente, un lugar donde las relaciones son sanas, se fomenta un espacio de trabajo colaborativo. También utilizo perfiles de personalidad que nos ayudan muchísimo porque muchas veces tratamos de escuchar o comunicarnos, por ejemplo, o inclusive sí, comunicarnos dando tareas o dando especificaciones a personas con lo que yo llamo perfil amarillo, que son muy creativas y la estamos como encerrando en la acción. Entonces, obviamente, pues, ¿sabes? El mensaje no va a llegar. Así fuese un perfil azul que es más analítico, que necesita más estructura. Entonces, esta herramienta es súper poderosa para conocer y saber desde dónde nos vamos a comunicar. Los 9 why, que es estas 9 preguntas reiterativas que a nosotros los coaches nos encantan, y es esas que vamos llevando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué haces esto? Ajá. Para lograr aumentar las ventas. ¿Para qué quieres lograr aumentar las ventas? Para que el cliente se sienta satisfecho. ¿Para qué quieres que el cliente se sienta satisfecho? Para que nos compre más y así sucesivamente. En el caso de feedback, bueno, el reconocimiento colaborativo que lo hacemos también con herramientas visuales. En el caso del empoderamiento y la autonomía, es fundamental, por ejemplo, el círculo de control e influencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos la mitad de nuestro tiempo prestando atención a eso que no podemos controlar o en eso que no podemos influir. Y resulta que lo que está en nuestra área de control no lo hemos identificado. Entonces, es difícil empoderar y dar autonomía si realmente no sabemos qué es lo que está en nuestra área de control, qué es en lo que podemos influir y qué es eso que ni controlo ni influyo. Entonces ahí decido o sigo, lo dejo o lo gestiono de otra manera. Y bueno, el entorno de aprendizaje continuo, que definitivamente hacer o cambiar este mindset de pensar fuera de la caja y saber o aplicar la herramienta MOFO, que es qué debo hacer, qué debo dejar, y es más o menos como la matriz de Eisenhower, ¿no? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Y sobre todo enlazado con eso que controlo o en lo que influyo, que es parte de mí. No queda de otro, sino que soy yo quien realmente debo ejecutarlo. Y para esto, todo es fundamental saber si estamos aplicando esa escucha activa o no. Y entonces aquí yo quise resumirlo de una manera que fuese bastante digerible y sobre todo práctica, ¿no? Y tener de un lado esos déficits de la escucha activa y esos facilitadores de la escucha activa. ¿Y cuando hablamos de déficit? Cuando estamos evaluando y nos ponemos en ese sombrero de evaluador. Es decir, escucho y si estoy de acuerdo o no, emito un juicio. Señores, eso no es escuchar. Eso es evaluar, interrogar. No hago preguntas, interrogo, pregunto desde mi marco de referencia.
no con esa mentalidad que les decía de principiante y abierto a lo que el otro me tiene que decir cuando aconsejo. Porque cuando aconsejo generalmente lo hago desde mi sistema de creencias y desde mi experiencia. Entonces, ¿qué es lo importante en la escucha activa? Que se fomente ese proceso de reflexión y la persona conecte con sus creencias y conecte con eso que los mueve y que hace que hagan las cosas de una manera. Entonces, aconsejarlo, pues me dista de esa escucha activa. Interpretar. Cuando escuchamos activamente, la interpretación no está presente en gran medida porque nos comenzamos a imaginar, y eso es de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestros comportamientos o cuando respondemos autobiográficamente. Es decir, y cuando respondemos autobiográficamente, generalmente estamos superponiendo nuestras experiencias o nuestros juicios o nuestras etiquetas. En cambio, facilitamos la escucha activa cuando tenemos voluntad, lo decía al principio, cuando no oímos, escuchamos, es decir, nos decidimos a escuchar. Yo voy a hablar con Alejandra porque yo estoy decidida a escuchar. Estoy decidida a pagar esos pensamientos y toda esta cosa que me viene a la cabeza. Estoy decidida a estar presente. Por supuesto, regulo mis emociones, no reacciono, no empiezo a construir una respuesta en mi cabeza, sino que cuando me toque responder, generalmente lo hago desde una pregunta, desde un parafraseo, desde algo que transmita al otro que lo estoy escuchando. La mente abierta, para mí, y siempre lo digo, para mí escuchar activamente es tener la mente abierta. Es decir, desde el respeto, desde la humildad y de la igualdad de que la opinión y la experiencia y lo que el otro me tiene que decir es igual de importante a lo que yo he vivido, a lo que he experimentado y a lo que he sentido. Atención plena, es decir, no solamente estoy pendiente de lo que Mila quiere decir o lo que me está diciendo en palabras, sino de lo que quiere, de lo que me dice con su cuerpo, de lo que me dice con su entonación. ¿Cuántas veces me hemos preguntado al otro, ¿cómo está? Y te dice, bien, bien, aquí, ya va, pero bien en palabras y todo lo demás es completamente distinto. Entonces es importantísimo al momento de escuchar precisamente estar plenamente enfocados en el otro. Y obviamente el feedback, como lo decía, es esa oportunidad maravillosa de clarificar, asegurarnos que entendemos, dar la oportunidad al otro de profundizar. Y vuelvo y tomo el ejemplo que daba al principio. ¿Cuántas veces no nos habíamos sentido que habíamos estado en una reunión de trabajo, en una reunión, lo que sea, en una conversación personal, y nos habíamos ido con ese sentimiento de que no nos entendieron o incluso que no pudimos clarificar el mensaje? Y es precisamente este elemento de feedback el que es el que fomenta este espacio y esta oportunidad que le damos al otro de profundizar. Y bueno, ya para cerrar, porque a ver, listo, para dar tiempo a preguntas y poder compartir en el chat, quiero dejarles esta frase que para mí es súper poderosa y es, no olvidemos que escuchamos no solamente con nuestros oídos, sino también con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón e inclusive con nuestra imaginación. Así que cuando escuchemos activamente, pues escuchemos con nuestros 5 sentidos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Janet. Espectacular la entrega que nos tienes hoy, la escucha activa en un espacio seguro, de confianza. Y bueno, vamos a leer por aquí los aportes que nos están dando las personas que nos están acompañando el día de hoy. Por aquí dice, donde conseguimos esas tarjetas de motivación CARS, me encantan. Ay, listo, claro que sí. Les voy a dejar por acá voy a pasar a la otra lámina y les voy a Ajá. dejar mis datos de contacto. Ay, aquí me pasó algo en la computadora. Sorry, sorry, sorry.
que voy acá, a ver, a ver. Oh, ajá, listo, aquí. Y entonces sí, se las puedo, tengo una, voy aquí tengo un enlace, les voy a pasar, pero no están todas. Les voy a pasar por acá unas que tengo que descargué. Voy a pasarlas por acá por el chat. Ah, pero aquí. Ajá. No, ay, no me deja. No me deja Sino que pasarlas te por el escriban. chat. Vale, que me No, No, escriban y porque yo se las hago ella tiene llegar. que estar cargado como documento en el Zoom de ICF para poderlo compartir. Si quieres, tú Ah, lo sí, pasas y bueno, a los que no lo pidan, desarrollo@icf.com.be se los reenvía. sí. buenísimo. Bueno, por aquí nos dice Alejandra Cardoso, me pasa que cuando me descubro en el aconsejador me detengo y vuelvo al presente, pero sí ha pasado. Por aquí les coloqué que nos sigan en nuestras redes sociales, que en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, también estamos en TikTok y nuestro sitio web. Ahí tenemos artículos muy interesantes, nuestro correo. Por aquí nos dice Tommy, ver la coherencia del cliente o el, ayúdame ahí, Dalia, o del otro, ver la coherencia del cliente o del otro, cuando Ajá. estabas conversando de ese tema. Excelente, te Ujú. dice por aquí. Jacqueline te dice excelente, Gracias. gracias. Alejandra, muchas gracias. Miren, Lucía dice muy interesante y sencillo de comprender, con muchas aristas para trabajar en las organizaciones. Excelente exposición, me quedo con escuchar con el corazón. Excelente conferencia, me encanta. Y bueno, Miren dice, el que quiera los CCs, que escriba desarrollo@icf.com.be. Vale. Y yo Tommy dice, se las hago en cada llegar, claro que webinar sí. voy enviando un mensaje. Hermosa conferencia. Miren, dice, vayan a solicitar sus CCs. Por aquí está el Instagram y las redes sociales de nuestra querida Janet. Muchas gracias, dice Francisco. Tamara, muy buena. Así que todos encantados y agradecidos de esta entrega. Gracias, Janet. Una frase que nos quieres compartir para cerrar. Bueno, me gustaría tomar un poquito lo que dijo alguien de la congruencia y del otro, del interlocutor, y es que definitivamente es primordial como parte de la escucha activa, yo creo, esa acción atada a lo que decimos. ¿A cuánto no nos ha pasado también que nos sentimos frustrados porque eso que nos dicen no es realmente lo que se hace, ¿no? Entonces, la verdad que la escucha activa es una habilidad que quienes estamos en la tarea de desarrollarla nos abre una oportunidad inmensa de entender que en la diversidad de perspectivas está la real grandeza de la acción, de todo lo que hacemos, ¿no? Porque es que era lo que les decía, realmente cuando desarrollamos esa escucha activa, esa escucha presente, nos abrimos a un mundo de oportunidades porque dejamos que el otro comunique desde la transparencia, desde la honestidad y desde su propósito completo. Entonces, mi invitación es a que nos convirtamos en esos expertos escuchando activamente. Sí, Janet, dándonos la oportunidad desde la sencillez, porque todo lo que nos mostraste lo hiciste cuerpo, lo mostraste en el hacer. Gracias por eso. Por aquí nos dice Lenny, felicitaciones y muy valioso, así fue, nos dice Miren Lucía. Yo los quiero invitar para cerrar a esta tarde. Esta tarde por ahí está Alejandra, que va a estar con su webinar, creo que María Francesca, ¿no? Ajá, como moderadora tenemos Mindfulness en la cancha y en la oficina, liderar sin juicios y acompañar con presencia, que las 2 de la tarde es la cita.
Y mañana, estamos así como cuando estamos haciendo las promociones en el deporte. Mañana jueves tenemos nuestra conferencia que representa a Venezuela en LATAM con nuestra presidenta aquí, Dalia Borregales, Ana Nocerino, que está en la Secretaría del Board de Capítulo Venezuela, y aquí mi persona, Milva Jaspe. Vamos a estar con la conferencia a las 7 de la noche, coaching en escenarios desafiantes, claves para el bienestar. Ahí vamos a estar 3 miradas para compartir esos ambientes desafiantes que vivimos todos los días, sobre todo aquí en Latam y Venezuela. A las 10 de la mañana, la jornada de mañana inicia con arte terapia, con Jessica Dow, con una ventana para expresar y sanar. Así que ahí los vamos a esperar. Y a las 2 de la tarde, algo hermoso, con Alfredo Jiménez, el jardín de tu ser, construyendo tu legado. Así que esta fiesta, la Semana Internacional del Coaching, sigue. Estamos a mitad de semana y lo estamos disfrutando. Gracias a todos los que nos han acompañado, porque ha sido un éxito. Llevamos casi 300 personas registradas y más de 200 participantes. Así que Venezuela está en la cenit de la participación de la Semana Internacional del Coaching. Estamos inspirados, estamos transformando y seguimos prosperando. Nos vemos en la tarde. Gracias. Nos vemos, gracias.